Hola, yo soy Esmeralda y este es el canal de Descalza y el día de hoy quiero hablar de uno de los temas que más me importan y es el feminismo. Y es que últimamente siento que el feminismo está como súper trabado o detenido y no entiendo por qué. Creo que hay factores que nos están como haciendo retroceder en esta lucha o hace que muchas mujeres estemos cansadas de ello. Incluso que hombres se sientan atacados por el feminismo, se ha vuelto como una guerra de sexos cuando no es así. Entonces, hoy quiero hablar de 3 razones principales en las que debemos enfocarnos todos aquellos que estemos preocupados por esta lucha y queramos hacer la diferencia. Bueno, lo primero es que creo que hay una confusión con los términos que utilizamos. Creemos que feminismo es antónimo de machismo y no es así, no es lo contrario. El machismo es cuando un hombre ejerce poder sobre una mujer o sobre algún aspecto por el simple hecho de ser hombre. Y a veces creemos que el feminismo sería lo mismo, pero con la mujer, que ella ejercería un poder por el simple hecho de ser mujer. Y no, el feminismo no es eso. El feminismo lo que busca es equidad y lo que busca son beneficios para ambos sexos. Y esto de equidad es súper importante porque a veces creemos que el feminismo busca igualdad entre hombre y mujer. Y no, o sea, obviamente no podemos ser igual. Hombre y mujer somos distintos. Lo que te dice la equidad es: los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para nada nos pone como que los hombres y mujeres son iguales, porque a veces las discusiones se van así como desviando por los hombres y las mujeres son iguales o no son iguales. No, es que no son iguales, los hombres son más fuertes y las mujeres son más sensibles y algunas cosas son biológicas y algunas cosas son sociales, no importa, no somos iguales, pero sí podemos ser equitativos y tenemos que buscar eso con el feminismo. Entonces hago mucho hincapié en que no somos iguales, pero eso debería ser como una ventaja. Estamos como para ayudarnos y para que esas diferencias nos hagan más fuertes, estando hombre y mujer al lado, y no para que se haga como esta guerra de sexos de la que hablaba en un principio. Ahora, la segunda razón es súper importante porque creo que ha habido como logros a medias en los que hemos creído las mujeres que ya, triunfó el feminismo, y claro que no fue así. Voy a hablar un poquito de la historia del feminismo. Para empezar, tenemos que estar muy conscientes de que además del feminismo había como, no era tal como una guerra, pero sí diferencia de clases sociales y desigualdad. Entonces estaban estas mujeres blancas, privilegiadas, con mucho dinero e incluso a veces con educación en sus casas, y no salían a trabajar no porque no hubiera trabajo, sino porque decían: yo por qué voy a ir a trabajar si en primer lugar no es como que lo súper necesite, porque mi hombre de clase social alta está ganando lo suficiente como para mí y para mis hijos, y en segunda, ¿por qué voy a salir a trabajar a ganar menos que él? Mejor no salgo y me quedo aquí. Y estaban las mujeres de la clase social baja que salían a trabajar al lado de su hombre que también iba a trabajar. Ellas eran como el último eslabón de la cadena y es horrible pensar así, pero es la verdad. O sea, a ella le pagaban menos y además de que después de haber tenido como una larga jornada de trabajo, llegaba a su casa y llegaba a hacer las labores del hogar, entonces trabajaba como doble. Estas mujeres, las de clase social baja y las mujeres afroamericanas, eran las más explotadas y fueron las que empezaron como a reunirse y a decir: oye, nos están pagando menos, y oye, trabajo todo el tiempo, y oye, estoy exhausta, y empezaron a hacer como reuniones clandestinas para ponerse de acuerdo, y ahí es donde surgió el término de sororidad, que es solidaridad entre mujeres. Ellas se contaban como todas estas experiencias que tenían y en todo lo que no estaban de acuerdo, y entonces se ponían a planear o a pensar cómo podrían hacerle para exigir estos derechos. Entonces empezaron a hacer como estas revoluciones en la calle y a exigir derechos, y las mujeres blancas empezaron a decir: oye, tienen razón estas mujeres, nosotras también deberíamos salir a trabajar. Y bueno, me refiero a blancas, pero en general es a las mujeres privilegiadas. Deberíamos también nosotras salir a trabajar y que nos paguen lo mismo que a los hombres, tienen toda la razón. Entonces ellas empezaron también como a hacer esta lucha de feminismo y empezaron a hacer publicaciones en las universidades, etc. Entonces después fue como las universidades solamente aceptaban ciertos escritos y pues ¿quiénes podían ir a la universidad? Pues las mujeres que estaban privilegiadas económicamente. Entonces ellas empezaron como a dictar cómo era ahora el feminismo. Y claro que lograron muchos derechos, como el derecho a votar, etc. Sí promovieron mucho el feminismo, pero se perdieron como estas reglas de feminismo radical que traían las clases sociales baja y media. Entonces
se convirtió más que en una lucha radical, como en un estilo de vida. Ok, hay esta liberación y ahora las mujeres privilegiadas pueden salir a trabajar, pero ¿qué pasa? Tienen que llegar a su casa, le dicen sus esposos, ok, sí, ven, trabaja y todo y gana tu dinero, está súper bien, pero en la casa que siga estando limpia y que siga habiendo comida, etc. Entonces, la clase social media va a trabajar, pero regresa a su casa y al mismo tiempo hace las labores del hogar. Y la clase social alta va a trabajar, pero contrata a otra mujer de clase social baja para que haga las labores en la casa. Entonces, ¿dónde quedaron estos términos del feminismo radical de sororidad? Realmente fue como una lucha en la que ganamos como a medias, se podría decir, y en la que muchas mujeres siguen estando desfavorecidas. Entonces, un término que yo creo que tenemos que retomar definitivamente es el de sororidad, que es solidaridad entre mujeres, y ponernos a pensar un poquito más de qué se trata esta lucha que estamos haciendo y si la estamos logrando como para todos los sectores. Y entonces también, ¿por qué pasó esto? Fue porque, ok, las mujeres salieron a trabajar, pero los hombres, no todos, un hombre no son todos, ni una mujer son todas, pero la mayoría no aceptaron como estas labores domésticas. Fue como, ok, pusieron tanto empeño las mujeres de que, hey, déjenos trabajar y déjenos tener igual paga, pero que los hombres hagan a la par las labores de la casa conmigo, porque es una casa de ambos, ¿me explico? Entonces los hombres no tomaron como ese rol o ese papel. Y otra cosa muy importante, y de verdad, o sea, creo que esto hace la gran diferencia, es que el feminismo se convirtió en este estilo de vida en el que las mujeres hablamos en la universidad de no, es que el feminismo y es que no digas términos sexistas, que claro que todos los esfuerzos son válidos e importan, pero nos quedamos en las universidades discutiendo del feminismo, y cuando vamos a salir con las mujeres del campo que realmente son golpeadas, que no saben que tienen más derechos o que no se atreven a pedirlos porque fueron educadas con un sentimiento o con una mentalidad demasiado machista. Otra cosa muy importante que hacían las mujeres radicales era que ellas estaban conscientes de que habían sido educadas de una manera como muy machista. Ellas sabían que también tenían pensamientos machistas, entonces ellas estaban preocupadas por cambiarlos. Y de hecho hay un libro súper famoso que les recomiendo mucho, que se llama Modos de Ver, que es de John Berger, en donde nos explica mucho por qué las mujeres tenemos este juicio machista en la cabeza. Y es algo que se quita poco a poco con nueva educación, porque, por ejemplo, muchas veces tenemos responsabilidades en la mente que nos han inculcado incluso nuestras madres. O sea, a veces nosotras mismas somos las que promovemos esta cultura de machismo, pero es porque lleva mucho tiempo sucediendo. Entonces tenemos que estar conscientes de ello y cambiarlo para que haya pues avances en el feminismo. Además, algo que es súper importante para mí que quede claro es que no estamos enojadas con los hombres, estamos enojadas con la historia, con el patriarcado, con lo que sea, o a veces ni siquiera estamos enojadas, ya solamente queremos que haya un cambio. Entonces no nos tenemos que ver como enemigos y tenemos que estar conscientes de qué se trata esta causa. O sea, creo que hay muchas cosas que desvían al feminismo. Por ejemplo, esas discusiones de ¿por qué me abres la puerta? Yo me puedo abrir la puerta, soy lo suficientemente fuerte. Dude, no importa, o sea, es caballerosidad. Y esta es otra cosa, es otra palabra, o sea, caballerosidad del término caballero, de nobleza, no de hombre. Entonces, lo hace por nobleza y lo hace porque eres un ser humano. Déjalo, que no te importe si te abre la puerta o no. Me explico, o sea, no nos desviemos por cosas que no son importantes. Creo que a veces le damos importancia a esos términos y perdemos lo fundamental de esta lucha, que era ser como estas feministas radicales que están buscando cosas realmente importantes. Otra cosa es que a veces nos desviamos, o los hombres como que salen a la defensiva con es que son unas feminazis. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ya que ellos están usando estos términos tan terribles como para decirles que no estamos haciendo campos de concentración y que no tienen que llamarnos nazis, y que lo único que queremos es equidad, y que la equidad también es para ellos, porque muchas veces el machismo también los afecta a ellos. Incluso, por ejemplo, yo me pongo a pensar en un caso, si una familia no tiene que comer, al que se le ve mal es al hombre, ¿no? Porque él es el que tendría la responsabilidad de mantener a la familia. O sea, también el machismo ha puesto un gran peso en los hombros de los hombres y no se dan cuenta. Entonces, si ellos fueran como aliados del feminismo y lucharan por esta equidad, también les quitaría mucho peso de encima. Y lo más importante de este video
es lo de la sororidad. De verdad, necesitamos ser amigas entre todas las mujeres. O sea, esta es otra falacia que hacen mucho los hombres o mujeres que no son feministas. Dicen así como que, pero es que entre las mujeres, ellas son las peores entre ellas. Es como que son relaciones humanas nada más. Y en segundo lugar, es como, me enoja que por ahí se vayan, que desvíen la discusión principal como por sacar argumentos que no tienen nada que ver con la lucha. Entonces, lo que sí podemos hacer es mostrar cómo las mujeres estamos para apoyarnos. Entonces, sororidad, no es una lucha de sexos y es muy importante que estemos también contemplando a otras clases sociales y como decía hace rato, o sea, que no se quede solamente en una discusión de las universidades, que salgamos y que realmente apoyemos y eduquemos a otras mujeres y eduquemos a otros hombres. La educación es nuestra arma más fuerte y por eso quise hacer este video. Tal vez después haga videos o algo así de cómo apoyar más al feminismo y no nada más hablando y educando, sino que hay acciones concretas que creo que podemos tomar. Pero si te gustó este video o si crees que realmente puedes explicarle a alguien cuáles son las broncas que hay ahorita con el feminismo, por favor, pásalo.